En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros. En nuestro peregrinaje hacia la Pascua pasamos hoy del desierto a lo alto de la montaña. Jesús sube con algunos discípulos a orar. Necesita la oración, la fuerza de Dios. La montaña es signo de elevación, limpieza, claridad y exige desprendimiento y esfuerzo. Hoy las lecturas nos llaman a salir de nosotros, a no instalarnos. Tras la transfiguración, visión de lo que será la gloria futura, se nos invita a bajar a la vida, donde nos esperan personas y acontecimientos en los que Dios se hace presente y nos necesita. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura escucharemos cómo Abraham, hombre de fe y confianza absoluta en Dios, es puesto a prueba, pero Dios no quiere sacrificios humanos. Nuestro Padre Celestial quiere nuestra fe, nuestro amor y nuestra obediencia. Si Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, fue el mismo Dios el que entregó a su hijo a la muerte por nosotros. Esta es la reflexión que nos hace San Pablo en la segunda lectura. El Tabor es una espléndida manifestación de Dios a favor de su Hijo, amado, centro de la historia salvadora, pero también nos recuerda a la montaña el sacrificio del Hijo, que tendrá que morir para ser glorificado y ser salvación del mundo. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te colmaré de bendiciones
y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía y resucitó, y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Segundo domingo de Cuaresma, y aparece este pasaje de la transfiguración que necesitamos para progresar y avanzar en el camino de la conversión especialmente, pero en el camino de la vida cristiana en general, que tiene mucho de llamada a la conversión, como bien sabemos. Y necesitamos esta transfiguración, este signo, este misterio de luz, no solo porque Jesús aparece con este blanco deslumbrador, como dice San Marcos, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo, sino porque nosotros también somos iluminados, recibimos esta luz para comprender lo que es ya una realidad, no solamente lo que nos aguarda, sino lo que hemos recibido ya, que es la gloria, el cielo, este ser transformados, este ser transfigurados a imagen de Jesús. Es posible por el misterio pascual que nos preparamos para celebrar en los misterios de la Semana Santa. Y es necesario que el recorrido, el camino que todavía nos queda, lo vivamos también con la mirada puesta en la meta. Si queremos no desalentarnos, si queremos renovar el ánimo continuamente para perseverar, necesitamos ver también y comprender lo que nos aguarda, insisto, lo que es ya una realidad por el bautismo que hemos recibido y que vamos también a renovar en la Semana Santa. Es importante descubrir que nuestra vida tiene este valor infinito y este valor eterno, que no morimos, como me habéis escuchado tantas veces, y que es verdad que nos aguarda esta gloria, que si no sabemos descifrar o expresar bien lo que significa, al menos podemos quedarnos con la expresión del bueno de Pedro: Maestro, qué bueno es que estemos aquí, qué bueno es que estemos aquí. Pedro tan expresivo siempre, y Pedro tan pronto para expresar sus sentimientos, para expresar sus deseos, pues yo creo que no nos engaña cuando nos dice que es bueno
es bueno que estemos aquí. Fijaros qué visión, qué sentimiento, qué gloria es la que contempló Pedro, ¿no? Qué misterio es el que llegó a contemplar para poder expresar esto, ¿no? Qué bueno es que estemos aquí. Pues pensadlo vosotros, ¿no? Pensadlo, ¿no? Ya nos ha anticipado la realidad de que lo que Dios ha preparado para sus hijos es algo bueno, es algo muy bueno, ¿no? Y necesitamos, pues eso, ¿verdad? Para vivir todavía en esta peregrinación, para vivir en medio de pruebas, que no es malo. El domingo pasado meditábamos las tentaciones de Jesús y veíamos que puede ser camino también para fortalecer la unión con Dios, para fortalecer la verdad de nuestro amor, para fortalecer nuestra voluntad, rechazando al enemigo, rechazando el pecado de nuestra vida, para servir al único Dios, para no querer servir más que al que es solo Dios, y que solamente es uno, ¿no? Eso es el aprovechar, ¿no? Las circunstancias, las tentaciones, como las padeció Jesús también, para ser más de Dios todavía. Y en este segundo domingo, esto que podemos reconocer en nuestra vida también como pruebas, claro que sí. En el libro del Génesis, en la primera lectura, comenzaba así: en aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Dios no condena, pero sí que puede poner a prueba. Lo digo porque, bueno, habitualmente cuando son pruebas tenemos cierta rebeldía o nos cuesta pensar que pueda venir de Dios. Nos rebelamos fácilmente y decimos: ¿y por qué esto ahora? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué esta enfermedad? ¿O esto que me pasa? Y surge como ese rechazo. Cuidado. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Y fijaros qué prueba, fijaros qué prueba. Es muy interesante ver que Abraham, lejos de rebelarse, obedece. Lejos de rebelarse, enseguida se pone en camino hacia este monte que le iba a señalar Dios para ofrecer en sacrificio a su hijo. Uno lo piensa y dice: madre mía, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo fue lo de Abraham. Pues pensad, en la segunda lectura, qué tremendo es lo de Dios, qué tremendo debió de ser lo del Padre, cuando no solamente ofreció a su hijo, sino que en este caso el sacrificio sí que se llevó a término, sí que se realizó. En el caso de Abraham podemos decir: bueno, acabó bien la cosa, nos quedamos tranquilos porque apareció el ángel del Señor y ya está. Y decimos: bueno, fue una prueba difícil, pero salió bien. En el caso de Jesús, no es que saliera bien, es que salió excelentemente bien. Salió perfecto. ¿Por qué? Porque fue al sacrificio, y porque llevó hasta el final ese sacrificio, esa ofrenda, esa ofrenda de la vida. A veces pensamos que el sacrificio siempre es algo malo, y no lo es. El sacrificio en el pueblo judío tenía ese significado de consagración, de ofrenda agradable a Dios. Jesús fue la ofrenda, el sacrificio agradable a Dios. Por ese sacrificio nos viene la vida del cielo, la vida de Dios. Claro, el perdón de los pecados.
por el perdón de los pecados que supuso el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo. Nosotros somos de Dios, tenemos acceso al cielo y por eso fue algo bueno el sacrificio de Cristo, aunque nos cueste verlo así, ¿no? Con tanto sufrimiento, con tanto dolor, fue algo positivo, fue algo bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestra vida no debemos rechazar nunca las pruebas, sino vivirlas con fe, con la obediencia de la fe, con la que han vivido pues nuestros padres, en la fe, a la cabeza de todos Abraham, con la obediencia de la Virgen, que también tuvo que entregar a su hijo, era suyo, no era solo de Dios, era de ella y lo entregó, no se rebeló contra Dios, no dijo, pues vaya, ¿no? ¿Cuánto me pide Dios? ¿Cuánto? ¿Esto qué es ahora? ¿Esto qué es? No. Es la obediencia de la fe, es aquel que reconoce que Dios lo puede todo. Eso es, que Dios lo puede todo, que Dios lo sabe todo, que Dios no se equivoca, en definitiva. Dios no se equivoca y podemos estar muy seguros de que cuando aceptamos su designio, su voluntad, venga como venga, no solamente las cosas pues más fáciles de llevar, no, sino las más difíciles. Dios todo lo hace para bien, todo es para bien, no se equivoca. Por eso encontrar, ¿no?, ese valor, ese sentido que tiene nuestra vida entregada, ofrecida, hacer de nuestra vida una ofrenda. ¿Eso cómo se hace? Pues viviendo bien la Eucaristía, descubriendo el valor que tiene la Eucaristía, la misa a la que venimos y de la que nos alimentamos cada domingo, que nos lleve cada vez más a vivir ofrecidos, a vivir para Dios. Un signo muy claro de que estamos unidos a Dios, de que nos hemos encontrado de verdad con Él, es que dejamos de mirarnos a nosotros mismos, dejamos de pensar, como muchas veces nos pasa, en nosotros mismos, en cómo estoy, en cómo no estoy, en qué me ha pasado o en qué me pasa, en qué siento, en qué no siento. Cuando uno se ha encontrado de verdad con Dios, vive para Dios, ¿no? Se olvida de sí mismo, y empieza a vivir pues por amor a Dios, y empieza a vivir para los demás, con una generosidad, pues eso, que su vida produce un fruto inmenso, porque deja de vivir para sí mismo, porque rompe de una forma radical con el egoísmo, rompe con el egoísmo. Pensad a lo largo del día, pensad por un momento, cuántas veces, yo creo que es una tentación muy grande, cuántas veces tenemos la tentación de eso, de pensar en nosotros mismos, de pensar, pues eso, cómo estoy, cómo no estoy, qué me sucede, qué espero, en fin, es yo. La vida de Cristo ha sido esa ofrenda, ¿no? Ha sido ese olvido de su voluntad, para hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es la voluntad del Padre, vivir para el Padre, servir. Pues bien, yo creo que la enseñanza de hoy en la Transfiguración es esta, nuestra vida abrazada a la del Señor, ¿no? Abrazada a este misterio de ofrenda, de entrega, de sacrificio, acaba o concluye o tiene su final, ¿no?, en la gloria, ¿no?, en el gozo,
qué bien se está aquí, qué bien se está aquí, qué bueno es estar aquí. Y por eso las dos cosas, ¿no? Desde la gloria que nos aguarda, vivir el día a día, vivir la ofrenda, el sacrificio de nuestra vida, nuestra entrega a Dios, y del revés, ¿no? Del revés, desde esa entrega, desde ese sacrificio, saber que al final nos aguarda la gloria, ¿no? El cielo, que no es ya una promesa, sino una realidad, y que se llama Jesucristo, el Señor, estar con Dios, estar con Dios. Eso es la gloria, ¿no? Estar con Dios, ser glorificados. Pues adelante, por el camino de la cruz, por el camino de la cruz, cruz gloriosa, cruz gloriosa, cruz que me da la gloria, cruz que me abre las puertas del cielo, cruz que ha dejado de ser pesada, porque la lleva Dios en primer lugar, la lleva Jesús conmigo, por lo tanto, llevadera, ligera, carga ligera, ¿no? Yugo llevadero y carga ligera, porque la lleva Jesús conmigo, y porque es gloriosa, porque me da la vida del cielo, la vida de Dios. Pues hermanos, que seamos también transfigurados, que recibamos en esta segunda semana de Cuaresma el ánimo y el aliento que necesitamos para vivir y entrar por este camino. No hay otro, no hay otro. Este es el camino del que habla Jesús, el camino estrecho, ¿no? La senda estrecha que conduce a la vida, que nos da la vida, que nos lleva a la vida. No nos hemos equivocado, y la transfiguración así nos lo revela. No nos hemos equivocado por querer hacer la voluntad de Dios y por querer glorificar a Dios. No nos equivocamos. Sirvamos a Dios con toda nuestra vida, con toda generosidad, con el olvido de nosotros mismos, para vivir por amor por Dios, ¿no? Para vivir por amor para Dios y para los hermanos, para el prójimo, sirviéndoles en todo momento. Pues que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oremos al Dios de nuestros padres, por mediación de su Hijo Jesucristo. A cada petición respondemos, ilumínanos con tu palabra, Señor. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Por la Iglesia, para que en medio de las oscuridades y angustias de nuestro mundo sea signo de la esperanza que viene de Dios. Oremos. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Por la paz, para que sea una realidad en el corazón de toda persona,
y en todo pueblo y nación, y nadie sea perseguido por vivir su fe. Oremos. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Por los enfermos, los que pasan momentos de dolor y dificultad, los que ataca con mayor dureza la COVID-19 y los que mueren por su causa. Oremos. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a descubrir como apóstoles la fuerza luminosa de Cristo y a renovar nuestro deseo de seguirle. Oremos. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Por todos los fieles difuntos, para que limpios de sus faltas y pecados puedan entrar a gozar y contemplar el rostro transfigurado de Cristo. Oremos. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Señor Jesucristo, escúchanos, alcánzanos vivir siempre iluminados por el resplandor de la fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ginés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No se diga de que entres en mi casa. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito, que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Llevar la hojita parroquial, por favor, y mañana tendremos la segunda de las catequesis cuaresmales, girará en torno al Jueves Santo. Invitaros a todos a las 8 menos cuarto de la tarde, aquí en el templo parroquial, ¿vale? La segunda de las catequesis. Y nada, leéis algún aviso más ahí y ya os la lleváis para leerla en casa. Feliz domingo a todos y glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz.